Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más muy contentos de glorificar el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hoy tenemos un tema muy importante, así que quedes con nosotros. Vamos a orar, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén, ¿verdad? Y también le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, y las personas que nos ven a través de los canales cibernéticos, a través de las plataformas en YouTube, en Facebook. Le damos también la bienvenida, ¿verdad? Ya se han suscrito muchas personas y la gloria es para Dios. Si usted tiene familiares, si usted los ama, comparte esta palabra de gloria, porque estamos muy faltos de esta sana doctrina y estamos muy faltos de predicadores que expongan correctamente la palabra de Dios, ¿verdad? No estamos exentos de predicadores famosos, no, que prediquen correctamente la palabra de Dios, porque predicadores famosos hay muchos, pero que prediquen correctamente la palabra de Dios están contados, así como están contados aquí en los Estados Unidos y en los países de Latinoamérica, todos aquellos que son doctores en teología, si usted no lo sabe, son pocos, son contados. Entonces, le damos la bienvenida. Tenemos más de casi mil videos para la gloria de Dios. Creo que nos faltan 2 o 3 videos para completar 1000 videos, y tenemos carpetas donde usted puede estudiar sistemáticamente la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Y hoy tenemos un tema muy importante, ¿verdad? Pero antes de comenzar, mencionamos que nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada. No usamos la Reina Valera 60 ni la Nueva Versión Internacional, porque la Reina Valera 1602, la purificada, es más cercana al original de las Escrituras y está a la par con la King James de 1611. Entonces queremos una versión que se apegue más. Si usted ve algo en azul en su pantalla, porque quizás en su Biblia 60 o la Nueva Versión Internacional cambie, ¿verdad? Hoy tenemos una predicación muy bonita que se llama la revelación espiritual para la iglesia. No estamos hablando de la revelación en Apocalipsis, que esa es una revelación general de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de la revelación espiritual para la iglesia, y nosotros somos iglesia, y nosotros debemos saber esa revelación. Y vamos a estar trabajando en el libro de Efesios. Si usted tiene su libro de Efesios, abra su libro de Efesios y pongo un separador en su página, porque vamos a hablar de Efesios capítulo 1. Es un capítulo muy importante, porque si usted llega a comprender, usted llega a entender el Efesios capítulo 1, usted entenderá mucha teología. Usted entenderá muchas cosas de la palabra de Dios. Usted entenderá el plan de Dios. Usted entenderá por qué Dios nos salva, por qué somos salvos, por qué Él nos compra, por qué nosotros tenemos una redención ante Él, ¿verdad? Entonces es muy importante esa revelación espiritual para la iglesia. ¿Por qué es una revelación espiritual? Porque no todas las iglesias lo conocen, no todas son iglesias de Dios. El hecho que alguien se llame iglesia no quiere decir que sea iglesia, ¿verdad? El hecho si alguien se dice ser licenciado y no lo es, no lo es, ¿verdad? Alguien que siga ser doctor y no lo es, pues no lo es. Lo que te avala ser iglesia es el conocimiento correcto de la palabra de Dios, que tú seas sellado con el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver esa revelación espiritual para la iglesia de Cristo, porque Cristo murió por su iglesia, ¿verdad? Y como dije, vamos a trabajar en el libro de Éfesos. Yo hubiera querido que años atrás alguien me predicara de Efesios capítulo 1 y yo me hubiera ahorrado 2 seminarios, con eso le digo todo. En mis 2 primeros seminarios nunca hablamos de la revelación espiritual de la iglesia, si usted no lo sabe. Yendo yo a un seminario no se habló de eso. Entonces, esta predicación es espiritualmente muy profunda, y si usted la puede comprender, usted va a atar todos esos cabos sueltos y va a entender más a Dios y su palabra, ¿verdad? Y vamos a empezar, ¿verdad?, esa bonita predicación, la revelación espiritual para la iglesia, en Efesios 1:1. Nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, ¿verdad? Pablo, nadie lo nombró apóstol. Los otros 11 apóstoles no echaron un volado y escogieron entre Matías y otro, no. A Pablo lo escogió el mismo Dios. Nos lo revela en Gálatas capítulo 1 del versículo 11 en adelante.
la revelación vino por el mismo Jesucristo, cuando él vagó 3 años en el desierto. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Entonces, hay muchas iglesias el día de hoy, hay muchas religiones el día de hoy que no siguen a Pablo, que dicen que Pablo no debería estar en las Sagradas Escrituras, que Pablo contradice lo que dicen los otros apóstoles. Bueno, si tú no sigues a Pablo, tú vas contra la voluntad de Dios, porque Dios puso a Pablo para que nosotros aprendiéramos lo que Él quiere para su sagrada iglesia, ¿verdad? Por voluntad de Dios, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos apartados para Dios, porque fuimos comprados con su sangre preciosa. La palabra santo significa 2 cosas. Significa apartado y significa puro, limpio, como Dios va. Santo, santo, santo. Pero santo también significa apartado. En el Antiguo Testamento había chivos santos, si usted no lo sabe. Había cuchillos santos, si usted no lo sabe. Todo lo que se usaba en el templo era santo porque estaba apartado para Dios. Si había una guitarra, la guitarra era santa porque está apartada para Dios, está apartada para alabar a Dios. Entonces, santo no quiere decir que no rompemos ni un plato. Santo no quiere decir que nos van a poner una velita. Santo quiere decir que nosotros fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo y Él pagó el precio y nosotros nos vamos a ir al cielo, porque estamos separados, que están en Éfeso, ¿verdad? Porque esta carta la manda él a Éfeso, donde están los efesios. Y, dice, y fieles en Cristo Jesús. Entonces, esta carta no solamente está escrita a los efesios, está también escrita a todos los fieles en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son todos los fieles en Cristo Jesús? La iglesia gloriosa de Cristo. La iglesia que se encuentra en todo lugar. Vamos a ver el contexto de esta en Actos o Hechos de los Apóstoles. En algunas Biblias pusieron Hechos, pero en el original dice Actos 13:47, que dice así: porque así nos mandó el Señor, diciendo, te he puesto por luz a los gentiles, ¿verdad? Le está hablando al apóstol Pablo, para que seas por salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, Jesucristo encomienda al apóstol Pablo, le da un evangelio para que él vaya hasta lo postrero o hasta lo más lejos de la tierra para predicar el evangelio que solamente trae salvación, ¿verdad? No otro, ¿verdad? Dice Romanos 11:13, ahí puse 102, está mal, ¿verdad? Romanos 11:13, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico. Pusieron en algunas Biblias mi ministerio honro, no, pero él glorifica su ministerio porque él fue lanzado, él fue mandado a los gentiles. Dios solamente ve 3 grupos en toda la humanidad. No ve a chinos, japoneses, irlandeses, venezolanos, argentinos, no. Él solamente ve a judíos porque escogió ese pueblo, a gentiles, y cualquiera de los dos que sea comprado, sea redimido por él, pasa a ser iglesia. Esos 3 grupos, gentiles, judíos, iglesia. El judío, cuando cree lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, deja de ser judío y se hace iglesia. El gentil, cuando cree lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, deja de ser gentil y se hace iglesia. Entonces dice la palabra de Dios, porque a vosotros hablo, ¿va? Entonces debemos a quién escuchar. Debemos escuchar las epístolas del apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo, apóstol de los gentiles. Sabía que en Roma, la Basílica de San Pedro, los católicos argumentan que Pedro la fundó, que ahí está su tumba, etcétera, etcétera. Pero la realidad, y si usted lee la historia, solamente son tradiciones, no tienen ninguna base ni arqueológica ni histórica para decir algo así. Porque si leemos las escrituras, el apóstol Pedro jamás fue a Roma. El que fue a Roma fue el apóstol Pablo. Entonces también muchos dicen que al principio, cuando se empezó a construir esa capilla en el año 600 después de Cristo, o sea, descubrieron la tumba después de 600 años que Pedro murió, no se le hace algo sospechoso. Le querían poner primero la Basílica de San Pablo, pero como la teología de Pablo no encajaba con la teología de ellos, dijeron, pues es de Pedro, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Entonces vemos que
Pablo es el apóstol de los gentiles y Pablo es el que escribe la carta a los romanos y Pablo es el que estuvo en Roma y Pablo es el que murió en Roma, no Pedro. Entonces tenemos que saber eso, que nuestra iglesia no está fundada en un hombre. Los católicos dicen que su iglesia está fundada en Pedro. Yo no estoy fundado en Pedro, yo estoy fundado en la roca que es Jesucristo. Yo no estoy fundado en ningún apóstol. Pablo nos encomendó para que nos enseñara, pero nuestra roca, nuestra fundación tiene que ser en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice Corintios 1:1, dice, a la iglesia que está en Corintio, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así de ellos como del nuestro. Así que toda la iglesia no solamente es la iglesia que está en Clarksville, la iglesia que está en Venezuela, la iglesia que está en Guatemala, no, la iglesia somos todos los que invocan, quieren decir los que hablan de Jesús, lo que dicen lo que Él hizo en la cruz en todo el mundo, en todo el mundo. Esa es la iglesia del Señor, que estamos esparcidos. Pero la Biblia advierte que somos un pequeño rebaño, no dice que somos muchos. Entonces ponga mucha atención. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:4, dice, seguid la paz con todos y la santidad, la cual nadie verá al Señor. Muchos usan este versículo para intimidar a los feligreses, a las personas, a los creyentes, para decirle, si tú no eres santo, te vas a ir al infierno. No, nosotros ya somos santos, somos apartados. Aquí este versículo se refiere, sin santidad nadie verá al Señor. Claro, cuando yo sea transformado, cuando venga el rapto, cuando Jesús me vea en las nubes, va a cambiar mi cuerpo muerto de hambre por un cuerpo glorioso y me va a hacer santo. Y voy a ver a Dios porque voy a entrar santo, voy a entrar puro. Hasta en ese momento se va a completar mi redención, mi salvación. No en otro momento, ¿verdad? Porque ya nos compró. Entonces dice el capítulo 2, el versículo 2 en Efesios 1:2, la revelación espiritual. Seguimos en Efesios, ¿verdad? Gracia a vosotros y paz del Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Gracia y paz. Aquí el apóstol Pablo menciona los dos más grandes pactos que Dios ha hecho con la humanidad. El pacto Shalom y el pacto Caris, que quiere decir en griego gracia. Esos dos pactos. Pero ¿cuál es el pacto más importante? El de la gracia, no el pacto Shalom. ¿Cuál es el pacto de la gracia? El que instituyó el Señor en la mesa del Señor cuando levanta su copa o su cádiz o como usted le quiera llamar y levanta y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que será entregada por todos vosotros, ¿verdad? Y que tenemos que hacer un memorial, una cena del Señor, dice hacer esto en memoria mía. Entonces, Él instituye ese pacto antes de morir en la cruz del Calvario al día siguiente, en el día de Pascua. Y nuestro Señor Jesucristo repite las palabras de Jeremías capítulo 33, del nuevo pacto, el nuevo pacto de gracia, ¿verdad? El pacto Shalom o el pacto de Moisés al pueblo, Él lo dio después que recibió la ley por Dios en el Sinaí y bajó y también le dio los estatutos y le dio el Levítico y entonces ya en Éxodo 24 él dice todas estas cosas ustedes harán y lo roció con la sangre al pueblo y les dijo este es el pacto Shalom, el pacto que Dios hace un pacto de paz con ese pueblo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos decir gracias a los hermanos, no como muchos hermanos que judaizan el día de hoy que te ven en la calle y te dicen Shalom. No, paz. Gracia es más importante que shalom. No shalom. ¿Por qué? Porque nosotros ya acabamos de esa enemistad con Dios, ya tenemos paz. Dice 1 Corintios 1:3, dice, gracia a vosotros y paz de nuestro Padre y de Señor Jesucristo. Como ve, Pablo empieza todas sus epístolas así, gracia y paz. Si se fijan, Pablo nunca escribe bendiciones, hermanos, nunca. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante que nosotros ya tuvimos toda bendición espiritual. Habla gracia y paz a los santos que están en Corintios, a los santos que están en Tesalónica, a los santos que están en Filipenses. Gracia y paz. ¿Por qué? Porque el pacto de gracia es más importante que el pacto de paz. El pacto de gracia vino a quitar el pacto de paz. Vino a reemplazarlo. Reemplazó no solo el sacerdocio, sino también el pacto.
para que nosotros tuviéramos gracia y vida en abundancia. Regresamos a Efesios 1:3. La revelación espiritual para la iglesia de Cristo. Dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí, Pablo, las bendiciones se las tenemos que dar a Dios porque Él es bendito. El cual nos ha bendecido, o sea, ya nos bendeció. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, en Cristo. Entonces, Dios ya nos bendijo, ya nos bendició. Entonces, ¿por qué muchos hermanos tratan de, se te escapó la bendición? ¿Dónde está la bendición? Si ya nos bendijo, ya nos bendijo. Dice con toda bendición, pero dice algo muy importante este versículo. ¿Dónde? ¿Aquí en la tierra? No. ¿Dónde dice que nos bendijo? En el cielo, en lugares celestiales. Pero parte de esa bendición es nuestra seguridad eterna, que somos salvos, siempre salvos. Esa parte de esa bendición es que Dios nos abrió la comunión con Él. Podemos orar y Él nos puede escuchar. Y otra bendición es que Él nos da vida en abundancia cuando nosotros estamos aquí en la tierra experimentando lo que vamos a vivir con Él. Entonces Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Acuérdense que para Dios lo espiritual es más importante que lo físico. Lo físico no le importa a Dios. Mucha gente hoy en día en las iglesias les enseñan que lo físico son las bendiciones. Que su carro, que su casa, que su coche, que su perro, todo es bendición para ellos. Pero no. Para Dios, la bendición espiritual es más importante que la bendición física, como el amor, paz, el fruto que da el Espíritu, ¿verdad? Mansedumbre, fe, ¿verdad? Que tú no puedes comprar la paz, aunque tengas todo el dinero del mundo, como el que está ahorita, que lo invitó a su gabinete Trump, que es uno de los hombres más ricos del mundo. Ese no puede dormir en cualquier lado, se tiene que llevar a sus guaruras, no tiene paz, no tiene paz. No creo que tenga paz, porque si tuviera paz, le serviría a Dios, ¿verdad? Y no a los hombres. Entonces, las bendiciones espirituales son muy importantes porque ya no las dio. Van a llegar en su momento, pero ya no las dio. No tenemos que reclamarlas. Hay una Biblia que compramos hace muchos años, mi esposa y yo, que decía las bendiciones de Dios y venían como en arcoíris, todas de color. No, ya no las dio, ya no necesitamos pedírselas. Tenemos que pedirle gracia y misericordia todos los días, gracia y misericordia todos los días para que Él nos dé más alumbramiento en nuestra mente y tengamos más conocimiento de Él. Dice Proverbios 10:22, ¿verdad? La leí hace unos días en mi casa, dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la bendición de Dios. Entonces, si un hermanito me dice, no, que Dios me bendijo, me dio una casa y a los 3 años ya no la puede pagar, entonces se entristeció. No es una bendición. ¿Se fija? No es una bendición de Dios. Pero si me da una morada en el cielo, una mansión en el cielo, entonces esa sí es bendición porque esa es eterna. Y me voy a alegrar cuando yo esté en ella, ¿verdad? La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la verdadera bendición de Dios, la bendición espiritual. Dice Efesios 1:4, regresamos a Efesios 1:4, ¿verdad? Dice, según como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Dice el profeta que nos escogió desde el vientre de nuestra madre también, nos escogió desde antes. Pero ¿a qué se refiere? Que Dios escoge a las personas, claro, escoge a las personas que le creen lo que Él hizo en la cruz, porque la salvación es para todos, ¿verdad? No hay un grupo selectivo de Dios que va a ser salvo, no, la salvación es para todos. Entonces nos escogió antes. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios conoce el presente y el pasado y el futuro, que Dios conoce quién realmente va a creer el evangelio de todo corazón y quién no. Dice, para que fuésemos apartados, para que fuéramos santos y sin mancha. La mancha es el pecado. Porque un día vamos a estar libres de pecado, ¿verdad? No, aún todavía no, pero un día vamos a estar libres de pecado, ¿verdad? Delante de Él, en amor, quitaron en algunas Biblias, ¿verdad? En amor. Dice Efesios 5:27, va al contexto, ¿verdad?
Dice, para presentarse a sí mismo iglesia gloriosa, ¿verdad? Porque Él va a venir por sí mismo cuando Él venga. Cuando sea el rato, Él va a venir por sí mismo. Él va a venir por el cuerpo de Cristo, por todos aquellos que tengan el Espíritu Santo dentro de Él. Para que la presente a sí mismo iglesia gloriosa, porque nos dice, ¿verdad? En Timoteo que es la gloriosa iglesia, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. No tuviese mancha, arruga ni cosa semejante. Que fuese santa y sin mancha, ¿verdad? Tenemos un programa relámpago, así le llamo yo, que son como 10 minutos en la internet, que explico yo un tema teológico que qué significa una iglesia sin mancha y sin arrugas. ¿Verdad? Que ya, gracias a Dios, mucha gente lo ha visto, más de 5,000 gente lo ha visto, que yo explico que mancha es pecado, arruga es falsa doctrina, y cosas semejantes, cosas que tú haces dentro de la iglesia que no se supone que debes de hacer. Así de fácil, ¿verdad? Efesios 1:5, la revelación espiritual. Dice, habiendo predestinado para adopción. Aquí tenemos un problema en esta palabra, ¿verdad? Porque los calvinistas adoran Efesios 1:5 porque dicen que un grupo selectivo únicamente es predestinado y Jesús no murió por todos, sino por unos cuantos que están predestinados, están seleccionados por Él. Entonces eso no es cierto porque la Biblia no se contradice, la Biblia dice que Jesús murió por todos, por eso Dios nos dio un libre albedrío, ¿verdad? Para adopción de los hijos por Jesucristo, asimismo, según al beneplácito de su voluntad. Beneplácito quiere decir que Él está haciendo lo correcto, está haciendo lo que Él quiere, que tiene autoridad para hacerlo, ¿verdad? Y dice Romanos 8:15, ¿verdad? Dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre o de esclavitud, pusieron en algunas Biblias, para estar otra vez en temor, ¿verdad? Nos dice en 2 Timoteo 2, 2 Timoteo 1:7 nos dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino nos dio un espíritu de valentía, de amor y de dominio propio, ¿verdad? No nos ha dado un espíritu de esclavitud, de servidumbre, para que estés otra vez en temor. Ha recibido el espíritu de adopción. Entonces, cuando usted escucha el espíritu de adopción, está hablando del espíritu de Jesús, del espíritu de Dios, del Espíritu Santo, del espíritu de verdad. Tiene muchos nombres el espíritu de Dios. Es el mismo. ¿Por qué? Porque nos dio un espíritu de adopción, el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Sabía que la primera palabra que balbucea un bebé es Abba? Dice papá. Si usted ve a un bebé recién nacido que empieza a hablar, su primera palabra va a decir papá, balbuceando. ¿Y por qué? Porque está llamando a Dios, porque el bebé sabe que hay un Dios. Hasta el bebé sabe que hay un Dios, imagínense. Ya cuando crece lo empiezan a llenar de otras ideas al bebé, pero el bebé por naturaleza sabe que hay un creador, un Padre celestial. En las primeras palabras de cualquier bebé, donde quiera en el mundo, dicen Abba. Oh, Abba. Así dijo un bebé que yo lo vi y el papá estaba al lado mío y me dice, ya ves, dijo papá. No dijo papá, dijo Abba, que es Dios. Abba significa padre en hebreo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en Efesios 1:6, dice, ¿para qué nos adoptó? ¿Para qué? Para servirle, para alabarlo, para adorarlo, para eso nos adoptó, para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos ha hecho aceptos en el amado, nos ha hecho aceptos para su Hijo amado, nos ha comprado, nos ha santificado y un día nos va a hacer aceptos para que estemos juntos todos en el cielo, ¿verdad? Dice Romanos 5:1, un versículo muy importante. Si usted ha leído los grandes personas que estuvieron en la Reforma, como Martín Lutero, Juan Calvino, en Romanos 5:1 es algo que leyó Lutero cuando él estaba en un monasterio. Martín Lutero estaba en un monasterio, dejó su carrera de abogado y él se quiso hacer sacerdote porque un día le cayó un rayo bien cerquita y se asustó y pensó que había un verdadero Dios y se metió de monje. Entonces en el monasterio ni siquiera leían la Biblia, tenían una Biblia encadenada en el patio, en latín. Y Martín Lutero, como había estudiado
para abogado sabía latín. Entonces él leyó Efesios 5:1 y dijo, bueno, pues entonces ¿por qué me quieren vender la salvación si somos justificados por la fe? Porque en ese entonces había indulgencias de la Iglesia Católica donde vendían la salvación. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Entonces la paz se puede acabar mediante creer lo que Jesús hizo en la cruz. Esa es la única forma que nosotros podemos tener paz para con Dios, porque hay una amistad para con Dios. Dice Efesios 1:7, dice, en el cual, ¿verdad? Tenemos redención por su sangre, el versículo principal que leímos. Redención quiere decir que nos compró. Dice remisión de nuestros pecados. En algunas Biblias pusieron perdón de nuestros pecados, pero es remisión, porque remisión significa comprar. Así cuando usted va a la tiendita mexicana y hace una remesa, compró ese dinero para mandarlo. Entonces, Dios compra todos nuestros pecados, dice, según las riquezas de su gracia. Con su sangre preciosa. ¿Verdad? Porque la vida de la sangre, dice en Levítico 17:11, está en la sangre. Dice Romanos 3:25, dice, al cual Dios ha puesto por propiciación, por la fe en su sangre. Tenemos que tener, para ser salvos, fe en su sangre, fe en la vida que Él derramó en la cruz. ¿Qué es propiciación? Él se puso en mi lugar. Eso significa propiciación. Él se puso en mi lugar. Y tengo que tener yo fe en su sangre, tengo que confiar en su sangre para manifestación de justicia por la compra de pecados, por la remisión de pecados. Pasados. ¿Qué quiere decir pasados? No quiere decir que los de ayer. No, pasados quiere decir que Dios los deja en el pasado para paciencia de Dios. Dice Efesios 1:8 que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría y prudencia. Entonces, para eso Él nos adoptó, para eso Él nos compró, para que nosotros tengamos conocimiento de Dios. Para eso es lo más importante para Dios. No que tú tengas salud, que tengas una buena familia, un buen empleo. No, Dios nos compró para que fuésemos salvos del fuego eterno y que nos llenemos de sabiduría y de prudencia para advertir a otros que hay un fuego eterno, que hay un castigo por el pecado. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Entonces, sobreabundó, porque sobreabunde la sabiduría y prudencia. Dice Proverbios 14:6, busca al escarnecedor, ¿va? Escarnecedor, la sabiduría. ¿Qué es escarnecedor? El burlador. Hay un pájaro que se llama así aquí en los Estados Unidos, que se llama escarnecedor o mockbird. En México le dicen tezontle, porque imita a todos los pájaros y les hace burla. Aquí dice el burlador, la sabiduría y no la aña. ¿Por qué Dios dice que es un burlador? Porque está burlando de Dios, porque no cree en lo que Él dice. Y todo el que no cree lo que Dios dice, Dios lo considera un burlador, porque él anda buscando otras cosas. Y no la haya, mas el conocimiento al hombre entendido le es fácil, es fácil. Dice en Santiago o Jacobo 1:5, si tú tienes falta de sabiduría, pídesela a Él y Él te la dará sin reproche, ¿verdad? Entonces es muy importante, dice Efesios 1:9, dice, habiendo descubierto el misterio de su voluntad según el beneplácido. Beneplácido dice que tiene que decir que tiene todo su derecho que Él se había propuesto en sí mismo. Lo que hizo Jesús, que nació en un bebé, caminó 30 años, caminó 3 años en su ministerio y fue obediente hasta la cruz. Y descubrir el misterio. ¿Cuál es el misterio? El evangelio. El evangelio glorioso de Cristo. Lo vamos a ver en Efesios 1:9. Por eso lo estoy ahorrando en esta predicación 2 años de seminario. Dice Efesios 6:19. Y por mí que se me ha dada palabra de abrir mi boca con denuedo, con autoridad, a fin de dar a conocer el misterio del evangelio, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando caminó en el desierto por 3 años, en Gálatas capítulo 1, del 11 en adelante, nos dice que él recibió la revelación de Jesucristo, se le fue dado los 7 misterios, ¿verdad? Bueno, muchos dicen que uno se le fue dado al apóstol Juan, el misterio Babilonia, pero a él le dieron 7 porque estamos contando el de
misterio del evangelio. ¿Por qué es un misterio el evangelio? Porque no muchas iglesias lo saben. Por eso es un misterio para la iglesia. Todo el mundo habla del evangelio, pero no lo predica, no lo dice. No lo dice. Yo he ido a iglesias, a muchas iglesias a predicar y les pregunto, hermanos, no saben dónde está el evangelio, y me levantan la mano y me dicen, ¿cuál? Juan, Lucas, Mateo. Eso no es el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de salvación, que Jesús murió por mis pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. El misterio del evangelio, ¿verdad? Tenemos programas en YouTube de todos los misterios, ¿va? De los 7 misterios que hay y el misterio del evangelio. Usted los puede buscar en una carpeta, ¿verdad? Seguimos adelante, el contexto general, Efesios 6, donde se encuentra la armadura de Dios, versículo 20, dice, el cual soy embajador en cadenas, ¿verdad? Porque Pablo escribe una carta que se le llama carcelaria, porque él estuvo en la cárcel, ¿verdad? Varias de sus epístolas, 4 de sus epístolas son carcelarias, ¿verdad? Dice, soy embajador en cadenas para que con denuedo hable de él, con autoridad. ¿Tú hablas con autoridad de Dios? La única forma que tú puedes hablar con denuedo o con la autoridad de Dios es que tú estés a la par con lo que dice Dios. No que lees un versículo aislado de contexto, fuera de contexto, como debo hablar, ¿va? Efesios 1:10, ya vamos en la epístola, ¿va? La revelación espiritual para la iglesia, dice que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos se juntaría en una todas las cosas en Cristo, así como las que están en el cielo, como las que están en la tierra, en Él, ¿verdad? Porque Él vino a la fe de Cristo, la fe en Cristo. Él vino a sacrificarse en la cruz. Se iba a juntar el cielo y la tierra porque Él iba a hacer la redención, que dice la dispensación. Muchas iglesias no creen en la dispensación. Muchas iglesias no creen en la dispensación de los tiempos. No creen que, dice 2 de Timoteo 2:15, dice, estudia con diligencia para presentarte como obrero aprobado por Dios, que no tiene nada que avergonzarse, que dice que divide o traza bien la palabra de verdad. Ese es el error teológico del 95% de las iglesias, si usted no lo sabe. 95% de las iglesias no traza la palabra de Dios y se confunde. Cuando predican chile, mole y pozole. Entonces hablan del Antiguo Testamento, que es el Nuevo Testamento, y luego se hacen bolas, luego leen un versículo en el Antiguo Testamento de perderse la salvación. Bueno, eso no aplica a nosotros porque nosotros somos iglesia. Estamos bajo el apóstol Pablo, en otra dispensación, en la dispensación de la gracia, en el cumplimiento de los tiempos, ¿va? Él va a juntar todas las cosas. ¿En quién? ¿En las iglesias? ¿En las denominaciones? No, dice en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces también tenemos programas en la biblioteca de las 7 dispensaciones para estudiar las dispensaciones correctamente y saber si lo que dice la Biblia aplica a nosotros o no aplica a nosotros. Toda la Biblia fue escrita para nosotros, pero no toda aplica a nosotros porque nosotros somos gentiles, no somos judíos, no somos reyes, no somos magos, no somos esclavos, somos judíos. Entonces, Dios escribe a cada grupo y cuando el grupo falla le da un tipo de redención en cada dispensación. Cada dispensación es un pacto. Dios solamente tiene 7 pactos también. Es lo mismo, 7 dispensaciones, 7 pactos, porque Dios es perfecto. 7 colores en el arco iris, 7 fiestas, 7 días de la semana. Dios es un Dios perfecto. No a la hora que quieras tú vas a pactar con Dios. Dios solamente tiene 7 pactos y hoy hablamos del pacto de la gracia, ¿va? De uno de los pactos. Dice Efesios 1:11, la revelación espiritual de la iglesia, dice, en el cual obtuvimos también la herencia. Tenemos una herencia. Nos revela la revelación espiritual para la iglesia, es que tenemos un premio cuando lleguemos al cielo, a todos aquellos que sirvieron al Señor fielmente. Herencia, siendo predestinados, ¿va? Otra vez se encuentran predestinados. Entonces a los calvinistas les encanta que dice en Efesios 1:4 y 1:11, dice predestinados. Dice, tenemos una predestinación y enseñan mal el calvinismo, ¿va? Según el propósito de aquel que obra en todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, no de voluntad de nadie. Tenemos herencia porque hemos sido predestinados, porque un día vamos a estar en el cielo y vamos a tener esos galardones, o Él va a quemar las obras que nosotros no deberíamos hacer, ¿verdad? Entonces, los calvinistas, yo no soy calvinista, tengo un programa en YouTube que dice
¿Por qué yo no soy calvinista? Porque yo no creo en la selección exclusiva, que Dios murió por un grupo de personas, porque la Biblia establece que Él murió por todos. Por eso Dios da el libre albedrío, para que escojas a Dios o no escojas a Dios. Ese es el libre albedrío. Por eso Él da las buenas nuevas de salvación, el evangelio. Para las personas que la crean de todo corazón serán salvos. Las personas que rechacen serán mandadas al fuego eterno, ¿verdad? Entonces seguimos en Efesios 1:2, en la revelación espiritual para la iglesia, ¿verdad? Dice, para que seamos para alabanza de su gloria. Entonces Dios nos quiere para eso, para que nos esté orgullosos de cada uno de nosotros, para que nosotros podamos alabarlo, ¿verdad? Nosotros primero que esperamos en Cristo. En toda la Biblia, si usted lee toda la Biblia, nosotros fuimos criados por dos razones, para adorarle y para servirle. Si tú no estás haciendo ninguna de esas dos, tú estás fuera de lugar, porque para eso fuimos criados, para adorarle y para servirle. Entonces tenemos que adorarlo y servirle, ¿verdad? ¿Cómo podemos servirle? Cada uno puede predicar el evangelio a todas las personas que usted conozca, porque usted puede redimir o puede hacer salvos a otros. Efesios 1:13, una joya de la escritura, Efesios 1:13, dice, en el cual esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. Entonces, ¿existe palabra de mentira? Claro, pero hay una palabra de verdad. La única palabra de verdad es el evangelio. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? ¿Tú le puedes leer la Biblia a alguien toda su vida y no ser redimido, no ser sellado por el Espíritu Santo si no cree en lo correcto? Pero tú le puedes leer solo el evangelio y él creer el evangelio y es sellado y Dios lo empieza a guiar. Entonces es la palabra de verdad, la que tiene poder. Dice 1 Tesalonicenses 1:5, porque el evangelio no vino solamente en palabras, vino con el poder del Espíritu Santo y en mucha certidumbre, ¿verdad? Dice el evangelio de vuestra salvación, esa es la palabra de verdad, el cual también desde que creíste, porque la salvación es por creer, y muchos la quieren vender, ¿verdad? Pero es por creer. Muchos dicen, le quieren añadir, le quieren quitar. No, la salvación simplemente es por creer, porque todo lo hizo Jesús en la cruz. A nadie lo ayudó a estar ahí en la cruz. Nadie lo ayudó. Le ayudaron a cargar la cruz, pero nadie murió en la cruz, más que Él. Él derramó su sangre para que somos salvos, ¿verdad? Entonces, desde que creíste, la salvación viene por creer. No viene por creer y luego tenemos que hacer, no. Creer y tengo que cuidar mi salvación, no. Simplemente por creer, Dios hace la redención completamente. Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellar quiere decir que ya se nos metió el Espíritu Santo y ya no se nos puede salir. Eso es sellados por el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo se le mete a un creyente, ya no se le puede meter ningún espíritu maligno, un espíritu malo, un chocarrero, como le dicen en algunos países. No, nada se te puede meter porque ya estás sellado con el Espíritu Santo y tú le perteneces a Dios. El sello es de pertenencia, que tú ya le perteneces a Él, que ya te compró, que ya tienes que vivir para Él, porque es el sello del Dios vivo. Dice 14, Efesios 1:14, la revelación espiritual para la iglesia. Este sello son las arras de nuestra herencia, es la garantía de nuestra herencia. El sello es la garantía de nuestra herencia, que un día vamos a estar con Él, vamos a tener una mansión en el cielo, que vamos a ser eternos, que hemos vencido la muerte. Dice, hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. En algunas Biblias pusieron la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es la posesión adquirida teológicamente? Vemos el contexto 6:19, dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El Espíritu se metió dentro del creyente, está en vosotros. Dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Entonces, aquí Dios nos dice que el cuerpo no es de nosotros. ¿Cómo está eso? Pero en el siguiente versículo 6:20 dice que ese cuerpo también es nuestro. Dice, porque comprados sois por precio. Vamos a ver a qué precio nos compró. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu. En vuestro cuerpo y vuestro espíritu. Él nos dio el Espíritu Santo, pero ahora el Espíritu Santo es nuestro, porque ya no nos dio, porque ya estamos unidos a Él eternamente. Es el cuerpo de Él, pero también es cuerpo nuestro, porque nosotros somos la iglesia, es el cuerpo y Él es la cabeza. Los cuales son de
Dios, ¿verdad? Entonces, eso significa la posesión comprada, la posesión adquirida, como usted le quiera llamar, que nuestro cuerpo no nos pertenece, pero también nos pertenece porque somos iglesia. Que el Espíritu no nos dio Dios, pero también es el Espíritu de nosotros, porque Él nos dio vida con ese Espíritu y ya somos parte de Él. Esa es la posesión comprada. Actos 20:28, ¿cómo nos compró? Dice, por tanto, mirad por vosotros y todo el rebaño que sobre el Espíritu Santo os ha puesto por sobrevedores. Sobrevedores son las personas que ayudan a levantar la iglesia, aquellos que trabajan en la iglesia, aquellos ancianos pastores que levantaban la iglesia, ¿va? En algunas Biblias pusieron obispos, los católicos pusieron ahí el título de obispos para poner obispos ellos en sus jerarquías, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces, ¿a qué precio nos compró? A precio de su vida, nos compró con su propia sangre. Entonces le pertenecemos a Él. Dice Efesios 1:15, la revelación espiritual, por lo cual también yo, ¿verdad? Pablo, oyendo vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, ¿verdad? Entonces Pablo estaba contento porque muchos en Efesios entendían la relación que había entre Dios y que ellos eran el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Fe en el Señor, fe en el Señor. Dice Romanos 1:8, primeramente doy gracias a Dios por Jesucristo, por todos vosotros, que vuestra fe es divulgada por todo el mundo, porque es una fe verdadera, porque usted puede divulgar una fe falsa si usted no lo sabe. La Biblia enseña que hay una fe falsa. La gente cree en lo que ellos quieren creer, no creen correctamente. Hay una fe verdadera y una fe falsa. Entonces, fe es divulgada por todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué es divulgado por todo el mundo? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió, lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Va? Tenemos un programa reciente, casi como un mes, ¿va? Aquí lo dimos en esta iglesia, que se llama Fe en Cristo. No es lo mismo que fe de Cristo. Entonces es muy importante. Fe en Cristo es lo que Él hizo en la cruz. Fe de Cristo es lo que Jesús hizo para llegar a la cruz. Entonces cuando usted ve en la Biblia y lee fe de Cristo es porque Él llegó a la cruz. Y fe en Cristo porque lo que Él hizo en la cruz. Entonces, en muchas Biblias han cambiado el de y el en. Es muy importante que usted lea cuando usted lee fe en Cristo y fe de Cristo. Efesios 1:16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo levanta una oración diciendo, no dejo de dar gracias por ustedes, Efesios, porque ustedes están divulgando la fe correcta, el evangelio de vuestra salvación, que nosotros, como dice Efesios 1:13, somos sellados porque creímos a la verdad, y el 14 y recibimos esas arras o ese anillo de compromiso para estar con Él. Dice, no ceso de dar gracias. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que dar gracias a Dios por todo. Por eso ya se acerca Thanksgiving, tenemos que dar gracias por todo. Si nos fue bien, nos fue mal, tenemos que dar gracias por todo. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, en todo dad gracias, porque es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Entonces, si ya nos compró, entonces yo tengo que dar gracias, no si quiero o no quiero. Yo tengo que dar gracias por todo, porque Él me compró. No que no se merece las gracias. ¿Por qué le voy a decir gracias? No, Dios dice que nos debemos de dar gracias por todo, porque dice que todas las cosas pasan para bien a aquellos que aman al Señor en Romanos 8:28. Quizás por algo nos pasó algo mal para dar gracias. Efesios 1:17, la revelación espiritual, ya vamos acabando, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé el espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. Entonces esa es la revelación espiritual de Dios, que tú tengas el conocimiento correcto de Él. Esa es la revelación de Él, que tengas el conocimiento y la revelación y la sabiduría correcta de Él, no de nosotros, de Él. Saber realmente qué somos, que somos iglesia, que Él nos compró, que somos redimidos, que somos comprados, que tenemos una herencia. Dice Efesios 1:18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Por eso mucha gente no entiende la Biblia, porque no tiene el Espíritu Santo. Una persona que se haya ganado el premio Nobel de literatura puede leer la Biblia y no la entiende si no tiene el Espíritu Santo. Un catedrático en la universidad puede leer la Biblia y no la entiende.
Muchos, millones de gente tienen seminarios, escuelas, colegios de la Biblia y la trazan mal, la dividen mal y la entienden mal. ¿Por qué? Porque se necesita a Dios dentro de ti para que te alumbre tu entendimiento y entiendas lo que Dios está diciendo. Para que sepáis cuál es la buena esperanza de su vocación, quitaron en algunas Biblias, las cuales las riquezas de su gloria y la herencia de los santos. Entonces Dios, cuando se mete el Espíritu Santo, nos prende el foco adentro, en otras palabras. Empezamos a ver las cosas más claras, empezamos a distinguir cuándo es mentira, cuándo alguien es engañoso, cuándo alguien nos quiere hacer mal, porque Dios nos empieza a proteger y nos empieza a dar sabiduría y entendimiento de hacer lo correcto y no lo malo. Nos da ese querer como el hacer. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, que Él es el único que nos da el querer como el hacer para que nosotros hagamos lo correcto. Nos prende el foco. Efesios 1:19, la revelación espiritual dice, y la cual, la grande, sobreexcelente de su poder para con nosotros los que creemos según la potencia de su fortaleza, o su poder de su fortaleza. ¿Va? Porque esa es la única forma que tú sobresalgas con un conocimiento correcto de las cosas de Dios. Porque hay muchas personas que no entienden ese concepto. Así, hace unos años me dijo un pastor, me preguntó, dice, ¿y tú cómo sabes que estás en lo correcto? Digo, muy fácil, porque me funcionó. Hay muchos que van a la iglesia toda su vida y no les funciona. Entonces, cuando es real, Dios funciona. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. El que transforma es Él, el que convence es Él. Efesios 1:20, la revelación espiritual, dice, el cual obró en Cristo, ¿verdad? Esa sabiduría, ese conocimiento, dice, el cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y lo hizo sentar a su diestra en lugares celestiales. Lo hizo sentar en el lugar más importante, en el cielo, ¿verdad? En su diestra quiere decir que Él tiene el control, Él tiene el poder, tanto el que está en el trono como el que está en la derecha tienen el mismo poder en la antigüedad. Entonces, obró con un poder de resurrección. Entonces, la sabiduría de Dios puede obrar para un poder para resucitar a alguien, ¿verdad? Entonces, absolutamente nadie hizo eso, dice Pablo en Efesios capítulo 1. Ni Mahatma Gandhi, ni el panzón del Buda, ni Mahoma, ni el Che Guevara, ni Fidel Castro resucitó. El único que ha resucitado y enseñó al mundo que Él era Dios fue Cristo. Dejó la tumba vacía. ¿Sabía eso? ¿Sabía que buscaron su cuerpo por meses los romanos y los hebreos y jamás lo hallaron? Porque más de 400 personas lo vieron con vida después de su muerte. Porque no fue nada más los testigos que Él tuvo, sus 12 discípulos que lo vieron resucitar. Dice, más de 500 personas lo vieron. Más de 500 personas lo vieron esos 40 días que Él se mostró cada domingo. Porque resucitó, porque realmente venció la muerte. Y transformó al mundo, cambió al mundo, hasta cambiaron el calendario, con eso les digo todo. Y Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación. Es el único poder, ¿verdad? El conocimiento correcto que nos lleva al poder de salvación. A todo aquel que cree, porque la salvación es por creer. Al judío y al griego, o al judío y al gentil, ¿verdad? Exactamente. Efesios 1:22, la revelación espiritual de la iglesia, dice, sobre todo principado y potestad, potencia, señorío y todo hombre que se nombra en este mundo, aún más del venidero. Él le dio potestad a Cristo de todo. Dice que toda rodilla se doblará ante Él y ante su nombre. Dice Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo que ha de venir. Versículo 40 dice, ni siquiera la muerte nos podrá separar del amor de Cristo. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Dice Efesios 1:22, ya vamos a terminar, dice, sujetó todas las cosas debajo de sus pies. ¿Por qué? Porque Él es Dios, sujetó todo. Y dióle cabeza a todas las cosas a la iglesia. Entonces a nosotros nos va a poner como cabeza en el milenio para gobernar. Eso es maravilloso, ¿va? Maravilloso. También la Biblia dice, en una parte de la Biblia, un día se los voy a enseñar cómo Dios va a pararse en la cabeza de Satanás. Pero no solo Dios, porque nosotros somos el cuerpo. Todos vamos a pasar a darle un pisotón en la cabeza de Satanás. La cola va a ser quizás larga, pero vale la pena. ¿Ah? Para decir, ¿verdad?
Aquí estamos, la iglesia te venció. Y dice el Salmo 133, ¿por qué le dio toda esa potestad a la iglesia? Porque ahí es donde Dios derrama su bendición. Dice el Salmo 133, ¿verdad? Del 1 al 3, que la bendición se derrama sobre las barbas de Aarón, que desciende del monte Herón y baja hasta el Jordán, ¿verdad? Y esa bendición, dice, como el rocío del Hermón desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor la bendición y vida eterna en su iglesia. Esa es la única parte donde tú puedes tener una bendición, en la iglesia, porque esa es la bendición espiritual de Dios. Escuchar, entender, conocer su palabra. Y eso te puede llevar a la vida eterna. Efesios 1:23 dice, esa iglesia, la cual es su cuerpo a plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todo, ¿verdad? Aquel es Jesús, nuestra cabeza, ¿verdad? Pero la iglesia un día tendrá el control en todo el milenio, su sagrada iglesia, ¿verdad? Pero hay una solución, ¿verdad? Vamos allá a terminar, dice la palabra de Dios en Efesios 1:7, la que leímos, nuestra cita principal y una joya de la Escritura, en la cual tenemos redención por su sangre. Es la única forma de irse al cielo, por su sangre. Ni haciendo buenas obras, ni atravesando a la viejita de enfrente, no. Ni prendiendo una vela, no. La única forma de ser salvos y irte al cielo es que creas en su sangre preciosa, en la vida que Él derramó en la cruz del Calvario. La compra de todos tus pecados según las riquezas de su gracia. ¿Eh? Que no te agarren en curva, ¿verdad? Vamos a terminar, dice Romanos 11:13, y esto conociendo ya el tiempo, dice el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, ¿verdad? Romanos 11:13, que ya es hora de despertarnos del sueño. Es Romanos 13:11, pero Romanos 11:13, que es apóstol de los gentiles. Dice, ahora ya estamos más cerca de nuestra salvación de que cuando creímos, porque la salvación se va a completar, ya nos salvó nuestra alma, ya nos puso el Espíritu Santo, nada más estamos esperando un cuerpo para que llegara al cielo. Es todo lo que nos falta. Y todo lo que Dios cumple, promete. Dice en Números 22 que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Y las buenas nuevas de salvación, porque nosotros sí las predicamos. Un día me dijo alguien ya que yo predico 1 Corintios 15, del 1 al 4, para eso fui llamado, para eso la iglesia es llamada. Aunque suene como disco rayado, esa es la única forma de salvarse, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y si tú crees que Él se puso como propiciación, como dice en Romanos 3:25, y que tienes fe en su vida que derramó en su preciosa sangre, vas a ser salvo. Y tú podrás tener esa revelación espiritual para la iglesia y sabrás que hemos sido comprados, una herencia nos pertenece y nos ha dado potestad sobre todas las cosas en el mundo venidero. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.